Hola iglesia, ¿cómo están? ¿Cuántos contentos hay esta tarde? Sí, los demás ahorita los ponemos contentos. Les traigo unos buenos chistes. No, no es cierto. No soy bueno para los chistes, ya se dieron cuenta. Gracias a los que se ríen. Hoy vamos a continuar con la serie de Sansón. Hoy la terminamos, de hecho. Y yo creo que hoy Dios tiene un mensaje especial para cada uno de nosotros. ¿Sabías? Esto me llamó mucho la atención. Hay muchos estudiosos de la Biblia que dicen que Sansón es quizá el personaje bíblico que más falló y que más feo falló. Hay algunas discusiones, hay varios peleándose el título. Pero fíjate, este hombre que estamos viendo es uno de los hombres quizá más necios en su pecado que hay en la Biblia. Y podemos ver cómo Dios obró en él. Vemos en Sansón, si recuerdas las últimas semanas, Sansón era un hombre no con el pelo corto. Sansón era un hombre con una falta profunda de dominio propio. ¿Qué es esto? Permitía que sus emociones, permitía que sus sentimientos, sus deseos tomaran por encima de la razón y de la obediencia a Dios. Tomaran el primer lugar. Vimos a un hombre, Sansón, la primera semana, que batalló toda su vida con la lujuria, con lo que sus ojos veían, con lo que anhelaba. Lo anhelaba y lo quería tener. Vimos un hombre arrogante que pensaba que todo lo merecía. Sansón era un hombre arrogante que decía: yo merezco aquello, yo merezco esta mujer, y yo merezco, y yo merezco, y yo merezco. Y lo expresaba abiertamente. Era un hombre con tan pobre dominio propio que él tenía un orgullo tan grande que pensaba que él podía controlar, en su mente él creía que él podía controlar toda su vida alrededor. Era tan orgulloso que quitó a Dios del trono y se puso él, y él dijo: con mi fuerza, con mi habilidad, yo puedo controlar. Vimos que no tan solo Sansón era un hombre con falta de dominio propio en todas esas cosas que vimos, sino que era un hombre que a lo largo de toda su vida dio pequeños pasos. Esos pequeños pasos que tú y yo damos a veces y que muchas veces creemos que nada va a pasar. Podemos vivir como querramos. Pero la semana pasada veíamos que Sansón subestimó a su enemigo. Dijo: no es para tanto. No tan solo subestimó a su enemigo, sino que lo justificó. Justificó su pecado, y cada cosa que hacía era un pequeño paso. No nada más justificó su pecado, sino que pasó por alto aquellas señales obvias de peligro, y Sansón seguía avanzando. Hasta que Sansón, en uno de sus últimos pasos, ignoró el costo de cada una de sus decisiones. Y envuelto en esta arrogancia, en este orgullo, vimos cómo Sansón dio el último paso. Y hasta ahí se acabó. La vida como él la conoció cambió totalmente. No volvió a ver la luz con sus ojos, porque fueron arrancados sus ojos. En otras palabras, tantos errores, tantas fallas, por fin las consecuencias lo alcanzaron. Lo que él pensó nunca sucedería. Y ahí es donde tomamos la última parte de la historia de Sansón. Ahí es donde encontramos a Sansón. Y yo quisiera pedirle al Espíritu Santo que nos hablara el día de hoy. ¿Por qué no levantas tu mano?
y le dices: Espíritu Santo, háblame a mí. Que tu palabra sea revelada a mi corazón. Que tu palabra sea revelada a mi espíritu. Espíritu Santo, yo pido que nos hables aún en medio de nuestra necedad, aún en medio de nuestra ceguera, aún en medio de nuestra falta de esperanza. Espíritu Santo, yo pido que tú nos hables el día de hoy y que hoy podamos ver a Jesús, que hoy podamos ver a nuestro Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues nos quedamos en el punto donde las consecuencias alcanzaron a Sansón. Lo que él nunca pensó que le sucedería, le sucedió. Y quizá hay aquí personas que están en ese punto. En ese punto donde tú creíste que nunca llegarías. Ese último paso que tú creíste que no existía. Y en algún área de tu vida has dado ese paso y estás sintiendo lo que es caer. Ahí encontramos a Sansón y vamos a Jueces 16:21. Y vamos a ver lo que le sucedió a Sansón. Dice: entonces los filisteos lo capturaron. Y esta versión dice: le arrancaron los ojos. Leía un comentario bíblico que decía que le pusieron fierros al rojo vivo en sus ojos y luego le arrancaron el ojo. Lo dejaron ciego, sin posibilidad de volver a ver. Dice: y le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza. ¿Te acuerdas? Gaza era la capital de los filisteos. Ahí estaban todos sus enemigos. Todos los que lo odiaban estaban en Gaza y ahí lo llevaron. No conformes con que ya no veía, dice, lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Estamos leyendo el punto donde la vida de Sansón está acabada. Que yo no sé qué sigue después de ahí. En la cárcel, en el epicentro, en el centro de los que te odian, gente que tú lastimaste, hijos sin padres que Sansón mató a sus padres, gobernadores que odian a Sansón, y ahí está Sansón. Sansón está acabado y le llegó el pago de todo lo que él merecía. La verdad es que si tú y yo no supiéramos el final de la vida de Sansón, quizá diríamos: ay, qué triste. Tanto potencial que tenía Sansón. Todo lo que pudo haber logrado para Dios, pero lo desperdició. Prefirió, y hasta lo podemos poner con Judas, todavía no pasaba, pero podemos decir, prefirió unas monedas de plata. Pobre Sansón. Si tú y yo no conociéramos el final de la vida de Sansón, sería lo que diríamos de Sansón: Sansón, ay, qué sonso. Le debieron de haber puesto Sonsón, un chiste de escuela dominical, ¿verdad? Y a lo mejor no lo hacemos con Sansón, pero lo hacemos con gente que conocemos. Ay, fulanito con tanto potencial. Y mira lo que hizo. No, echó a perder su vida. ¿Lo has dicho? Todos lo hemos dicho, aunque no lo quieran aceptar de una manera u otra. Es que por meterse en ese lugar, mira lo que le pasó. Ya, echó a perder. Tenía un futuro brillante y mira cómo terminó. La gente así veía a Sansón. Si tú platicaras por las calles de Israel cuando tenía a Sansón, Sansón era el chisme del momento. Todos platicaban y decían: ¿supiste lo que le pasó a Sansón? Sí, híjole, tanto potencial que tenía, tanto poder que tenía, y mira cómo terminó. Con su vida desperdiciada,
con un llamado que nunca va a poder cumplir. Y lo que estamos diciendo y lo que quizá decían en ese tiempo los judíos es: ya se le fue el tren, ya se le fue la oportunidad de servir a Dios. Él ya no va a poder lograr nada para Dios. Y era lo que en el pueblo se hablaba. Pasaron quizá 3000 años y en el libro de Hebreos 11 se escribió algo que me llama mucho la atención. Hebreos 11 se le conoce como el capítulo de los héroes de la fe. Ahí están escritos las hazañas y lo que aquellos hombres y mujeres que se consideran pilares en la historia del pueblo de Israel, que sus historias son ejemplos de predicaciones por más de 2000 años y que se predicará de ellos. Ahí están en Hebreos capítulo 11. Fíjate lo que dice versículo 32 y 34. Dice: ¿cuánto más les tengo que decir? Porque antes de eso se mencionó, fíjate quiénes se menciona en el Hebreos 11. Se mencionó a Noé, se menciona a Abraham, se menciona a Sara, se menciona a Isaac, se menciona a Jacob, se menciona a José, se menciona a Gedeón, gran guerrero, se menciona al rey David, se menciona a Rahab, grandes hombres y mujeres. Y luego llegamos a 32 y dice: ¿cuánto más les tengo que decir? Ya ha hablado de estos grandes hombres. Dice: se necesitaría demasiado tiempo para contarles de la fe de Gedeón, el guerrero, de Barak, de Sansón, de Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones. Yo creo que ahí se refería a David y a Sansón. Apagaron llamas de fuego, escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir ejércitos enteros. Varias referencias de esas son de Sansón. ¿Cómo es que un hombre que dejamos con los peores errores en la vida, en una cárcel, sin ojos, cómo es que se menciona a un hombre como Sansón como un héroe de la fe? ¿Cómo es que llega? ¿Cómo es que un hombre que ha fallado tanto, que falló tan fuerte, no sé cómo mencionarlo, que falló tan profundamente a Dios, puede estar en una lista junto a Abraham, el padre de la fe, junto a José, que salvó al pueblo de Israel en Egipto, junto al rey David, un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Cómo es que un hombre como Sansón, tan terrible como fue Sansón, lujurioso, orgulloso, prepotente, puede llegar a estar en esa lista? ¿Cómo es que un hombre como Sansón llega a ser considerado un héroe de la fe? En otras palabras, ¿cómo Sansón pudo recuperarse de tantas regadotas? Lo que hoy te voy a hablar es muy importante. Y te voy a decir por qué. Porque como pastor, a los años que yo tengo de pastor, lo que más he visto que roba a una persona de ser usada por Dios, no es que no tenga dones, no es que no tenga habilidades, no es que no tenga talentos. Lo que más roba a una persona de lograr todo lo que Dios tiene para él o para ella es un fracaso. Es una caída. Un fracaso, una caída que les impide, fíjate esto, les impide verse como Dios les ve. Porque cuando caemos tendemos a pensar: ya se acabó. Después de un divorcio, después de una adicción, después de una quiebra, después de un fracaso en diferentes áreas. Yo he visto a lo largo de mi vida hombres y mujeres con grandes talentos y dones desperdiciarlos porque en su mente, en su corazón creen
que como ya cayeron, como ya fallaron, ya no pueden ser usados por Dios, porque eso ha enseñado la religión. Yo recuerdo hace muchos años le hice una pregunta a un pastor y le dije: ¿cuál es la falla por la que pierdes tu ministerio? Y me dijo una, no voy a decir porque no quiero. Pero de acuerdo a la Biblia, la realidad es que no hay falla que te pueda separar de la gracia de Dios y de su favor sobre tu vida. Eso es lo valioso de Sansón. Hombres como Sansón, como David, que se equivocaron terriblemente, nos enseñan que Dios tiene misericordia, y aún en medio de nuestro peor fracaso, tú puedes superarlo. Tú puedes superar el peor fracaso de tu vida. Tú puedes superar la peor caída en tu vida. Tú puedes superarlo. Después de un fracaso y de una caída, en la mente de todos comienza una batalla. ¿Cuántos aquí alguna vez han fracasado o han caído? Sea honesto, yo. Cada vez que fracasas o caes en un pecado, comienza en ti una batalla en tu mente y en tus emociones. Cuando caes, cuando fracasas, hay un dolor inherente, un dolor que nace de haber fallado, de reconocer que como fallé hay consecuencias y son dolorosas. Aquí puede haber personas sentadas o escuchándome que fallaron sexualmente a su matrimonio. Y es doloroso sentarte, pensarlo, reconocerlo y asumir las consecuencias, porque las hay, son dolorosas. Y por lo general, cuando fallamos, cuando caemos, tomamos uno de dos lados. Unos se sienten autosuficientes y dicen: no, esto no me va a derribar y me siento autosuficiente, y toman valor y enfrentan y huyen, pero sintiéndose, vuelven a querer rehacer su vida y quieren volver a levantarse. Otros, la culpabilidad los paraliza. Y yo lo veo así: vas caminando, te topas con el fracaso y tienes dos opciones: hacerte el fuerte o caer en culpabilidad cuando no tienes a Cristo. Me voy a poner así. Tú tomas una de las dos y se abre el camino y tú vas caminando por una de las dos. Eventualmente, al pasar de los años, ambas se vuelven a juntar en lo que es una consecuencia, porque nadie puede huir sintiéndose autosuficiente solo para siempre. Dios se encarga de que regreses al punto donde sabes que necesitas de Dios. Tú y yo nos hemos enfrentado y hemos enfrentado esos fracasos, esas caídas. Pero si huimos y decidimos caer en la culpabilidad o en la autosuficiencia, eventualmente vamos a llegar a una vida vacía, sin propósito, porque eso es lo que el mundo ofrece. Me encanta una frase que escuché a un pastor decir. Dice: si piensas que Dios solo hace grandes cosas a través de gente perfecta, no has leído tu Biblia. No la has leído. Porque los grandes hombres de Dios de la Biblia tuvieron terribles caídas. Moisés era la persona más insegura, tartamudo, pero era un asesino también, que mató a un egipcio. David era un adúltero. Bueno, vamos a empezar más atrás. David era un flojo. David era un mentiroso. David era un adúltero y terminó siendo un asesino. Y honestamente, si sigues leyendo, fue un mal padre. Ya con eso nos cubrió a gran parte de nosotros. Pedro negó a Jesús, aquel valentón. Y tú dices: no, pero es que esas son personas de la Biblia y yo no sé. Ok, vamos a ver en el mundo. Henry Ford, el creador de Ford Motor Company,
en su biografía dice que 5 veces quebró. 5 veces dice que tenía menos de $1 en sus cuentas de banco. 5 veces antes de llegar a fundar la compañía de autos. Creo que es la más grande de todo el mundo hoy en día, Ford Motor Company. Walt Disney. ¿Sabías que a Walt Disney lo despidieron de su primer trabajo por falta de creatividad e imaginación? Le dijeron, es que usted no es creativo y no tiene imaginación. Walt Disney. Michael Jordan. ¿Les gusta el básquetbol? ¿Sabías que en su preparatoria, su primer año, no lo escogieron para el equipo porque no era lo suficientemente bueno? Llegó a ser y es el mejor jugador en la historia del básquetbol. Steve Jobs tuvo múltiples inventos que fueron un fracaso y de hecho su empresa quebró y tuvo que ser salvada para que hoy llegara a ser lo que es Apple y la mayoría de los teléfonos que traen ustedes. Todos hemos fallado, es más, todos vamos a fallar. La gran pregunta no es si he fallado o si voy a fallar. La gran pregunta es, ¿te vas a levantar de nuevo? ¿Te vas a levantar o te vas a quedar ahí? ¿Vas a superar el fracaso? ¿Vas a superar la caída? ¿Vas a superar el error? ¿Vas a superar el divorcio? ¿Vas a superarlo o vas a seguir ahí? ¿O te vas a quedar tirado? Encontramos a Sansón sin fuerza, sin ojos, encadenado y en una cárcel. Y encima de todo, los filisteos burlándose de él. Para un hombre, ¿cuántos hombres hay aquí? Una de las peores cosas que le puedes hacer a un hombre es burlarse de él, porque atenta contra tu hombría. Obviamente a las mujeres también les molesta, pero en el orgullo del hombre pega muy duro que alguien se burle. La Biblia dice que se estaban burlando de Sansón. Vamos a ver cómo regresó Sansón, porque un fracaso, y apréndete esto, un fracaso o una caída es un evento, nunca una persona. Esta frase es muy profunda y puede cambiar tu manera de ver las cosas. Una caída, un fracaso es un evento, no define a la persona. Y de ahí partimos. Fíjate lo que dice Jueces 16:23. Los jefes de los filisteos se reunieron para festejar y ofrecerle gran sacrificio a Dagón, su dios, diciendo: nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Te voy a explicar qué era lo que sucedía. Este dios Dagón se juntaban a adorarlo en una especie de coliseo. La arqueología ha encontrado esto, así que no me lo estoy inventando. Era como una especie de coliseo. Imagínate al centro como una plataforma, como una plaza de toros, si quieres verlo así, donde todo alrededor está rodeado de gente. Pero este lugar donde se reunían para este dios Dagón tenía una peculiaridad. No estaba con el techo abierto, sino que tenía un techo. Entonces cubría la gran mayoría de todo el coliseo. Creo que nada más una parte al centro quedaba descubierta, porque aún en el techo se subían para ver desde arriba. Y ahí estaba, de los lados del coliseo, ponían grandes rocas donde sentaban el techo. Y el techo corría hasta el centro del coliseo. Vamos a decir que este era el centro, donde ponían 2 columnas que sostenían el techo. Estaban en una esquina sostenidos por piedras en las orillas, y al centro nada más había 2 columnas. Esas columnas estaban a 1,80 m a 2 metros de separado una de otra, y era lo que sostenía el techo, y el coliseo estaba ahí alrededor de ellos con estos 2 grandes pilares.
Los filisteos están celebrando a su Dios, mandan llamar a toda la gente, entran miles de personas que odiaban a los israelitas y odiaban a Sansón. Estaban ahí gobernadores, reyes de las provincias, estaba toda la crema innata de los filisteos. Y vamos a ver qué pasó en el versículo 25. Dice, cuando ya estaban muy alegres, gritaron: saquen a Sansón para que nos divierta. Así que sacaron a Sansón de la cárcel y él les sirvió de diversión. Esta palabra diversión en el griego es algo de lo que te puedes reír. Entonces los que estudian esto creen que sacaron a Sansón ciego, le quitaron su ropa, lo aventaron al centro y con palos le picaban y lo movían. Y todos se reían. En pocas palabras, Sansón no nomás estaba en una condición tristísima, sino que sus enemigos estaban picándolo, burlándose de él, riéndose de él. Todos se reían, todos lo humillaban. Porque el que una vez fue un hombre tan poderoso que con una quijada de burro mató a 1000 de ellos, ahora está ahí indefenso, siendo la burla de todos. Quizá hoy así te sientes. Sientes que fallaste, que caíste, y pareciera que todos se ríen de ti. Pareciera que todos te apuntan con el dedo. Muchos fallan y no quieren regresar a la iglesia. ¿Por qué? Porque ¿con qué cara regreso? Y quizá hoy te sientes así, pareciéndote que todos se están riendo de ti. Hoy te quiero decir, hay dos respuestas ante el fracaso. Cuando tú fracasas, puedes sentir, número uno, remordimiento. Que remordimiento se enfoca en la vergüenza y en echarle culpas a otros. Si tú fallaste, muy probablemente te sientes tentado y te sientes que te invita el remordimiento. El remordimiento te dice: qué horrible persona eres. El remordimiento te habla a ti mismo y te dice: soy una persona horrible, porque causa vergüenza a ti mismo. El remordimiento causa tal vergüenza que te hace pensar: es que yo nunca voy a poder salir de esto. La verdad es que ya no tengo esperanza. La verdad es que yo no merezco nada. Porque el remordimiento, cuando entra en tu vida, produce vergüenza. Y dices: ¿con qué cara me voy a parar delante de la iglesia? ¿Con qué cara me voy a parar delante de mis hijos? ¿Con qué cara voy delante de mis padres? Fracasé. Estoy embarazada. Fracasé, quebró mi negocio. Fracasé, me divorcié y ahora no sé qué hacer. Fracasé. Otra de las cosas que hace el remordimiento es que nos hace echar culpas. Es que tú no sabes cómo me trataban. Yo no me merecía que me hicieran esto. Es que la culpa no es mía. Y terminas haciéndote la víctima. El remordimiento te empuja a sentir vergüenza de ti mismo o a hacerte sentir la víctima. Y cuando eso sucede, no hay para dónde hacerse. Sansón pudo haber actuado de una de estas dos maneras. Yo me imagino a Sansón siendo burlado y quizá le llegaban pensamientos a su mente: es que me lo merezco. Esto es lo que me merezco. Me merezco que me traten así por todo el daño que hice. Mira, Dios me había dado todo. Tenía tanta fuerza y ahora estoy humillado por mis errores. Me lo merezco. No merezco vivir. Y muchos de los que están aquí escuchándome han estado en ese punto de su vida donde el dolor, las consecuencias te haces pensar: me lo merezco. Aquí estoy. O Sansón pudo haber echado: es que Dios, tú no me protegiste. ¿Por qué no me quitaste a estas mujeres de ahí?
Me hubiera sacado los ojos antes. Pudiera haber dicho mil cosas. Yo no me merecía esto. O sea, me hubieras castigado, pero que me sacaran los ojos. Estar desamparado sin ti. Sansón pudo haberse hecho hacia el lado del remordimiento. Hoy quiero decirte, quizá en tu vida fracasaste, pero eso no quiere decir que tú eres un fracaso. Porque fracaso es un evento, no una persona. Fracasaste, pero eso no quiere decir que tú eres un fracaso. Caíste, pero eso no quiere decir que tú estás desechado de la gracia de Dios. Caíste, pero no quiere decir que tú eres en lo que caíste. Sansón no permitió caer en el remordimiento, sino que él se fue hacia el arrepentimiento, porque el arrepentimiento se enfoca en el cambio y te lleva a la transformación. En otras palabras, cuando yo siento remordimiento por algo, yo me estoy enfocando en mi pasado, en lo que hice, en lo que dejé de hacer. ¿Sabes para qué sirve el pasado? El pasado sirve para aprender de él. Pero no es imposible que tú físicamente puedas vivir en tu pasado. Pero a veces emocionalmente vivimos en nuestro pasado. Entonces hay un desfase y Dios te dice: es que ¿por qué sigues viviendo en algo que ya pasó? Del pasado aprendes. El pasado te sirve de referencia, no es tu residencia. El pasado puedo ver. Caminé esos pasos y me llevaron a esa terrible caída. Es una referencia, pero yo no me voy a vivir y lo hago mi residencia. Sansón pudo entenderlo. Hoy te quiero decir, tú solo puedes caminar en estos dos caminos. O vas hacia el remordimiento o vas hacia el arrepentimiento. No hay otra opción. Y quiero que lo veas así. Una caída es como si tú estuvieras en la cima de una montaña, sintiéndote que todo va bien, tu familia, todo va bien. Tuviste una caída, caes y de repente todo revolcado y golpeado, te levantas a la mitad de la montaña. Te levantas a la mitad de la montaña y te das cuenta: he caído, me duele. Y tú tienes dos opciones: bajar la mirada hacia abajo o levantarla para arriba. Poner la mirada hacia abajo es voltear al remordimiento. Es voltear a lo más fácil. Ir hacia abajo es más fácil que subir hacia arriba. Ir hacia abajo es abandonarte a la amargura. Es fácil abandonarte a la amargura, empezar a odiar a las personas, no perdonarlas. Es más fácil caer en la pornografía. Es más fácil caer en el sexo abierto y con cualquiera. Es más fácil ir hacia abajo. Lo que es difícil es arrepentirte y decir: voy a volver a llegar allá arriba. Eso es lo difícil y pocos lo hacen. Ir hacia arriba requiere esfuerzo. Ir hacia arriba requiere cambios. Ir hacia arriba requiere hábitos. ¿Qué te quiero decir? Recuperar a tu familia. Tú que perdiste a tu familia, no va a ser fácil. A veces creemos: no, es que ya les pedí perdón y no me hacen caso. No va a ser fácil. Recuperar aquello valioso para ti no va a ser sencillo. Pero es más terrible cuando volteas hacia abajo y lo dejas caer aún más. John Maxwell lo dijo más o menos en estas palabras: todos quieren subir, pero tenemos hábitos que nos llevan a bajar. ¿Qué hábitos tienes en tu vida? Queremos lo mejor, pero no estamos dispuestos a pagar el precio de lo mejor. Sansón estaba en la peor posición. Y te digo algo: se la merecía, se la ganó.
Se la ganó a pulso el lugar donde estaba. Y él pudo haber dicho, pues ya no veo, ya no tengo esperanza, me voy hacia abajo. Pero Sansón no lo hizo. Vamos a ver lo que pasó. Versículo 26. Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano: ponme donde pueda tocar las columnas que sostienen el templo, para que me pueda apoyar en ellas. Entonces Sansón oró al Señor: oh soberano Señor. Si tú lees toda la historia de Sansón, nunca le habló así a Dios. En el original dijo: oh Yahweh. Nunca le había dicho: tú eres el Dios que reina por sobre todo. Tú eres Dios soberano. En otras palabras, Sansón empezó a recordar quién era su Dios. Empezó a recordar cómo el pueblo de Israel clamaba a Yahweh y Yahweh venía por ellos y los ayudaba y ganaba para la batalla por ellos. Y Sansón comenzó a recordar: tú eres Yahweh, tú eres soberano. Y luego le dijo: acuérdate de mí. Le dijo: Yahweh, tú que reinas, que estás sentado en el trono reinando, aquí está tu hijo. No se echó al remordimiento. Él dijo: estoy llevando las consecuencias que merezco, pero quiero ir para arriba. No me voy a quedar aquí, ni voy a bajar más. Le dijo: acuérdate de mí. Te ruego que me fortalezcas. Y esto es increíble: solo una vez más. Le dijo: dame fuerza una vez más. Qué poderosa oración la que hizo Sansón. Y yo sé que aquí hay gente, hombres y mujeres, que necesitamos el día de hoy hacer esa oración. Es tiempo de dejar de ver hacia abajo y decirle: fortaléceme, porque quiero ir para allá arriba. Fortaléceme una vez más. Y dice la Biblia que Salomón se puso entre los dos pilares. Y quiero hacer una referencia aquí. Sansón, perdón. Se puso entre dos pilares. Y tú y yo tenemos esos mismos dos pilares en nuestra vida. El primer pilar que hay en tu vida y que puedes poner tu mano sobre de él es el que sepas que eres perdonado. Soy perdonado. Si tú has puesto tu confianza en Dios, eres perdonado. No importa lo que hayas hecho, qué tan terrible sea lo que hayas hecho. Si tú le pediste perdón a Dios de corazón, Él te perdona. Y ese es un pilar. Tú tienes que entender: sea lo que hayas hecho, Él te perdona. Porque si tú no te tomas de ese pilar en tu vida, nunca vas a poder levantarte de tu fracaso. No se trata de ti, si lo mereces o no. No lo merecemos, pero somos perdonados. ¿Sabes qué te impide tomarte de ese pilar? Lo que vimos antes: vergüenza y culpa. No puedes vivir con vergüenza y culpa. Necesitas entregársela a Dios. El segundo pilar es el saber: Dios puede fortalecerme de nuevo. ¿Sabes por qué Sansón le dijo a Dios, a Yahweh: fortaléceme? Porque él sabía que Dios lo podía fortalecer. Él ya lo había experimentado. Tú ya has experimentado el poder de Dios en algunas áreas de tu vida. Él puede volver a fortalecerte. Es más, Él quiere volver a fortalecerte. Si tú y yo nos agarramos de estos dos pilares: soy perdonado y Él puede fortalecerme, y levantas tu mirada a Él, Él lo va a hacer. Fíjate, versículo 29. Luego Sansón palpó las dos columnas. Puedes palparlas. Soy perdonado y Él puede fortalecerme. Sansón las palpó. Dice: palpó las dos columnas centrales que sostenían el templo y se apoyó contra ellas. Él comenzó a dar pasos más allá de su fracaso. A veces nos sentamos y le decimos: Dios, fortaléceme. ¿Qué si Sansón, para empujar
las dos columnas hubiera esperado a sentir la fuerza de Dios, quizá nunca hubiera pasado nada. Pero Sansón, en su debilidad, puso las manos y empezó a hacer fuerza. Y no pasó nada, de momento. Sansón comenzó. Y hoy te quiero decir, a lo mejor ahorita no sientes nada y dices, ay, es que tú no sabes lo que hice. Soy perdonado, Él puede fortalecerme. Y comienza a avanzar. Y de repente, después de que Sansón dio el primer paso, dice, luego empujó con toda su fuerza. Y ahí entró una fuerza que él no tenía. Dijo, y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba ahí. Fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. El hombre que no tenía dominio propio pudo dominar su mente, su corazón y sus emociones para ver a Dios en medio de su fracaso, en medio de su caída. Hoy te quiero decir, puedes haber fallado, puedes haber caído, pero tú no eres un fracaso. No lo eres. Puedes haber caído, pero no estás descalificado. No estás descalificado. El fracaso es tu destino final si permites que la culpa y la vergüenza se apropien de tu vida. Hoy yo te quiero hablar el mensaje de Jesucristo. Hay gracia sobre gracia para el pecador, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hoy Dios me mandó a decirte un mensaje, a ti que estás aquí, a ti que me estás escuchando. Si estás vivo, en otras palabras, si no estás muerto, significa que Dios tiene algo para ti. Así que levántate, lucha, levanta tu mirada, aunque sea difícil. No importa lo que sea que hiciste, levanta tu mirada, lucha, levántate, porque Dios está contigo y Dios todavía tiene un propósito grande para ti. Y quizá, como Sansón, tus mejores días están por venir, porque la mayor victoria de Sansón se dio después de su peor fracaso. Dale un aplauso al Señor. Yo quiero terminar haciéndote una pregunta. Y la pregunta es, ¿te está llamando Dios a luchar por algo? Quizá es un sueño que Dios puso en ti, pero te equivocaste, fallaste, y tú mismo te autocastigas soltando ese sueño. ¿Hay algo por lo que tienes que luchar? Quizás son hijos, quizás son padres. A lo mejor tienes que luchar por tu familia, por un matrimonio. Pero para hacerlo tienes que dejar la vergüenza, la culpa, el remordimiento y arrepentirte y caminar hacia arriba pidiéndole a Él, reconociendo, soy perdonado y Él puede fortalecerme. Es tiempo de que te agarres. Necesitas luchar en contra de una adicción, de un pecado que está destruyéndote, que está destruyendo a tu familia. Agárrate de los pilares, soy perdonado y Él puede fortalecerme. Agárrate y comienza a caminar hacia lo que Dios tiene para ti. ¿Por qué no cierras los ojos un momento? Esta noche yo quiero orar que Dios sople nueva vida sobre ti. Y la pregunta es, ¿Dios te está llamando a luchar por algo? Si es así, si tú hoy reconoces que Dios te está llamando a luchar por algo, mientras todos tienen sus ojos cerrados,
A lo mejor es tu vida espiritual que has abandonado. A lo mejor es el valor que te das a ti mismo, a ti misma. A lo mejor es un matrimonio. A lo mejor son unos hijos. A lo mejor es un sueño de hacer algo para tu comunidad, para Dios. Tienes que luchar por algo. Dios te está llamando a luchar por algo. Si es así, yo quiero que ahí donde estás, mientras todos tienen sus ojos cerrados, yo quiero que levantes tu mano, porque quiero orar por ti. Levántala en alto. Si Dios te está llamando a luchar por algo. Padre, yo te pido por cada hombre y mujer que en esta hora tú le estás llamando, que tú le estás llamando a luchar por algo, que les estás llamando a dejar de ver hacia abajo, dejar de ver a la culpa, a la vergüenza, al enojo, a la falta de perdón, que les estás llamando a voltear hacia arriba. Señor, en el nombre de Jesús, yo pido que en este momento tu presencia les llene de la seguridad de que si ellos se han arrepentido, ellos han sido perdonados, de que el sacrificio de Cristo es suficiente para cubrir cualquier pecado. Espíritu Santo, haz una obra profunda en ellos. Haz una obra profunda en ellos, Señor, y que ellos hoy puedan reconocer y tomarse del segundo pilar, que es la realidad de que tú puedes fortalecernos. Hoy llena este lugar de fe, Señor. Padre, aquellos que se han sentido débiles, cansados, con ganas de ya no seguir aún viviendo, Señor, en el nombre de Jesús, inyecta vida. Todo espíritu de muerte se va de ellos, y que ellos puedan levantar la mirada y puedan ver que va a tomar esfuerzo, va a tomar trabajo, pero si tú estás con ellos, ellos lo van a lograr. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, haz una obra profunda en cada uno de tus hijos, Señor, porque hoy sabemos que tú estás en el cielo, tú estás sentado en el trono y tú reinas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.